tardes, mis amados hermanos de Ministerios Antes del Fin. Con ustedes, el doctor Daulín Ureña. Esta es ya la actualización 211. Fruto de una respuesta que yo di a una de las preguntas que nos enviaron los usuarios, los hermanos de la Iglesia Antes del Fin, donde yo hablaba sobre la posibilidad de que cuando la Biblia dice que nuestros cuerpos serán revestidos de un cuerpo diferente, dice Pablo lo describe en su vocabulario, viendo lo que no entendía, en su vocabulario disponible y basado en lo que él empíricamente, físicamente había experimentado y visto y sabía cómo explicar. Pablo dice: nuestros cuerpos serán transformados y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Nuestros cuerpos mortales serán inmortales. Y de alguna forma él trata de explicar que nuestros cuerpos, porque nadie piensa que cuando el arrebatamiento ocurra, nuestros cuerpos caerán aquí, solamente se va el alma y el espíritu. No, nuestros cuerpos literalmente, físicamente se van de aquí. Lo mismo que con la ropa. Yo no sé de dónde sale la enseñanza de que nuestra ropa se va a caer y que nos iremos desnudos. Pero el hecho es que mínimo todo el mundo entiende que los hechos alrededor del arrebatamiento incluyen que nuestros cuerpos se van y que lo que ahora mismo es físico y no es capaz, por ejemplo, de traspasar esos cristales, de traspasar esa pared, etcétera, va a poder hacerlo. Entonces, Pablo dice que nuestros cuerpos se vestirán de algo, de forma tal que subamos a las nubes, a donde entendemos que Cristo se va a parar, se va a estacionar, y ahí nos iremos con Él de la misma forma en que ellos bajaron. Ahora, ¿cómo bajaron? Yo no sé si bajaron volando cada uno desde donde sea que hayan venido, o se irán en algún medio de transporte. La Biblia no lo dice. Por lo tanto, tanto especulo yo pensando que hay un medio de transporte, como especula el que dice que no lo hay. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Ahora bien, ¿por qué no miramos todas las instancias bíblicas en las que se describe cuando alguien ha sido llevado de la tierra hacia donde mínimo están los ángeles, o hacia donde está Dios? ¿Por qué no hablamos de eso? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un análisis exegético de todas las instancias donde se habla de ese tipo de transferencia, de la tierra hasta el cielo. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar leyendo el versículo clave desde el cual todas estas interrogantes nos vienen. Y se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Dice el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ustedes ven, el Señor viene de un lugar, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces va a haber una transferencia de los muertos que murieron esperando a Cristo de la tierra. Dice que resucitarán primero. Versículo 17: y luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene el uso del término arrebatamiento o arrebato o rapto, que es el latín desde donde viene este término. Entonces, ¿qué significa arrebatamiento? Vamos a comenzar a verlo. Vamos a comenzar a analizarlo leyendo el contexto, sabiendo ahora que los gobiernos han admitido que hay naves extraterrestres, sabiendo ahora que los gobiernos han admitido que han tenido encuentro con seres que no son de la tierra, y esas naves por alguien vienen pilotadas. Por lo tanto dice: entonces nosotros seremos arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo, que serán levantados primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Note un detalle importante aquí, que dice que el Señor baja y nosotros subimos. Eso no puede ser la segunda venida, eso es el arrebatamiento de la iglesia. Note una característica importante: Cristo se para, se estaciona en lo que sea que Él venga, en caballos, si viene sin nada, Él y sus ángeles, en las nubes. ¿Por qué? Porque dice: y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, en las nubes. Entonces, tomando en cuenta ese hecho y pensando que esa vez cuando Cristo viene con una tropa de ángeles, tanto que uno toca la trompeta y todos los demás ángeles le acompañan, Él viene a llevarse millones y millones y millones de personas, probablemente mucho más de 1.000 millones de personas. Entonces, el cambio repentino, súbito, que ocurre a la materia de la que fue formada el cuerpo de todos los que ya están descompuestos porque murieron en Cristo hace años, 100 años, 200 años, 1000 años, más la materia del cuerpo que nos compone a nosotros ahora, que vamos a estar vivos, de una manera increíble se cambia o es vestida de algo, de forma tal que nosotros podamos hacer esa transferencia del mundo físico, limitado por las leyes físicas, que es controlado y que es dominado y que es atraído hacia el centro de la tierra por la gravedad. De alguna forma, eso nos es quitado y podemos irnos a estar con el Señor en el aire. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11, en el contexto de los dos testigos. Cuando los dos testigos vienen a proferir palabra de evangelización del mundo, a decirle al mundo lo que realmente está ocurriendo con el anticristo, y los dos testigos son asesinados. Mira lo que dice en el versículo 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Eso es después de que fueron asesinados. Y se levantaron sobre sus pies, revivieron, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, tal y como ocurrió en Apocalipsis, donde una voz le dice a Juan: subid acá, que es cuando entendemos que ocurre exactamente el arrebatamiento de la iglesia. A los dos testigos una voz del cielo les dice: suban, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En una nube, subieron al cielo en una nube. No entiendo. Aquí me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos, oiga, todos seres físicos, todo físico. Recuerde que lo que no es físico, lo que es espiritual, ya está en el cielo de los muertos en Cristo. Ahora Dios viene a buscar sus cuerpos, y esa fisicalidad es la que está aquí en la tierra. Por eso es que va a resucitar de la tierra. En la tierra no hay nada espiritual, solamente cosas físicas, a no ser que sean los demonios y el Espíritu de Dios. Entonces, dice que seremos llevados en las nubes. Dice que Cristo está en las nubes y seremos llevados para estar con Él en el aire. ¿Qué vamos a hacer después de que estemos en el aire? Vamos a seguir llenando. Y aquí dice que a los dos testigos una voz les dijo: suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Subieron al cielo en una nube. ¿Cómo en una nube? Cuidado si los autores bíblicos, tanto en 2 Tesalonicenses como en Apocalipsis, al ver otra cosa, lo relacionan con una nube. ¿Por qué? Porque es algo que está en el cielo. Recuerden, hermanos, tenemos que ponernos en el contexto de quienes están hablando. Estamos hablando de personas de hace 2000 años. Vamos a ver más en el Antiguo Testamento de personas que solamente conocían el caballo y la carroza como medios de transporte. Y lo que están tratando de describir, ellos no tienen vocabulario para describirlo, pero mínimo nos dicen que una nube nos va a llevar, que en una nube el Señor, que en el mundo allá arriba, en el área de las nubes, el Señor se para, y que nosotros vamos a subir para subir allá donde está el Señor en las nubes, en las nubes. Aquí dice que una nube se los lleva. ¿Cómo una nube se va a llevar a dos personas de quienes se está hablando de que no han resucitado sus almas y sus espíritus, y eso es lo que se va? Y como una nube se fueron. No, literalmente sus cuerpos físicos que estuvieron aquí, que eran tan físicos que las cámaras lo podían ver, que fueron transmitidos al mundo entero, que el anticristo mandó a matarlos y los mataron, que estuvieron muertos por días y que ahora Dios le da la capacidad de resucitar. Y físicamente viene una nube y se los lleva. ¿Pero cómo una nube? No entiendo, una nube. Bueno, pero vamos a seguir. Mira lo que dice en Mateo 24, en el versículo 30. Aquí está hablando sobre la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, que es el versículo clave del que les quiero hablar. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Note que desde el punto de vista de la tierra, de los que están mirando, de los profetas que están mirando lo que está ocurriendo, aquí vuelve y se mencionan las nubes. ¿Qué son esas nubes sobre las cuales dice aquí Cristo mismo que la gente desde su perspectiva lo va a ver viniendo en las nubes? Primero vimos que unas nubes son donde Cristo como que se va a parar, pero eso es la descripción de quien lo ve. Después dice que los testigos fueron llevados por una nube, y ahora dice que el Señor Jesucristo viene sobre las nubes. ¿Cómo sobre las nubes? Cuidado si las nubes son algún medio de transporte, que al personas de hace 2000 años, 3000 años, verlas, las describen como nubes. ¿Por qué? Porque están ahí arriba, en el espacio, donde solamente ellos ven aves. Pero las aves no describirían lo que ellos están viendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos están viendo está más allá del mundo donde las aves se mueven, donde las aves se desplazan y se mueven. Ellos hablan de las nubes. Ahora vamos al inicio del libro de los Hechos, donde se nos describe qué ocurre después de que Cristo resucita, le da las últimas instrucciones a sus apóstoles y entonces se va. Mire lo que dice en los versículos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero un momento, ¿pero cómo que le recibió una nube? Pero yo lo que estoy viendo aquí es como que hay una tendencia a hablar de nubes, como que son cosas que tienen que ver con algún tipo de movimiento, de transporte, de desplazamiento. Mire cómo dice que vino, fue levantado y una nube se lo llevó y lo ocultó de sus ojos. Entonces, hermanos, no podemos cerrarnos ante la posibilidad de que lo que personas de hace 2000 años hayan visto sean naves. No podemos, porque es que la Biblia no lo dice, pero tampoco lo niega. Y que ustedes digan, no, el cuerpo de Jesús podía traspasar paredes y teletransportarse. Con eso no significa que el cuerpo de Jesús podía también llegar desde donde nosotros estamos hasta donde está Dios, porque otros versículos bíblicos indican que los ángeles toman tiempo y necesitan algún medio de transporte. Además, si los ángeles malos, para llegar desde donde vino Jesús hasta donde nosotros estamos, desde donde salió el ángel que le vino a traer el mensaje a Daniel, hasta donde nosotros estamos, él tardó días. Y hoy se nos está informando que desde donde quiera que vengan esos seres, se desplazan en naves, que no simplemente vienen como una luz que aparece aquí y se desaparece. ¿Por qué cerrarnos ante la posibilidad de que esto de que se está hablando aquí, de estas nubes, sea algún tipo de nave que ellos no sabían cómo explicar, y todos lo describieron como que era una nube, una cosa que está en el aire, más allá de donde los pájaros vuelan, y que los transportaba? Pero no nos vamos a quedar ahí. Ahora vamos a Apocalipsis 1:7, donde se nos habla de cómo vendrá el Señor. Y dice, he aquí que viene con las nubes. Cristo viene con las nubes. Yo pensaba que las nubes solamente pertenecían a la atmósfera de la tierra. Sin embargo, aquí dice que Cristo viene con las nubes. Allá se nos dice que una nube los recogió a los dos testigos, que una nube recogió a Cristo, que Cristo vino con una nube y se paró en los aires, donde nosotros nos reuniremos con Él. Y aquí ahora se nos explica, he aquí que Cristo viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Óigame, aquí no solamente Cristo viene y se para en las nubes, y nubes transportan, sino que Él viene con las nubes. Hermanos, viene con las nubes. ¿Cuáles son esas cosas
a las que se llaman nubes, que vienen con Jesucristo, tal vez a recoger a millones y tal vez billones de personas. Pero vamos a pasar ahora a Daniel 7:13 y dice: y en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo y se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Noten, hermanos, cómo las nubes continúan siendo un medio alrededor del cual las personas que están teniendo algún tipo de movimiento, de desplazamiento, de interacción, de movimiento, no aquí en la tierra, sino donde estos profetas están mirando visiones y describiendo cosas que están mirando, ellos continúan hablando de este tipo de algo como que son nubes, pero no pueden ser nubes, porque aquí estamos hablando inclusive del cielo. Estamos hablando de que Cristo viene con ellas, con las nubes. En el cielo, más allá de aquí de la tierra, no hay nubes. Las nubes son un fenómeno que se da por la evaporación del agua, que solamente la tenemos aquí en la tierra, y al subir a cierta altura, ahí todas se reúnen en vapor hasta que se condensan y vuelven y caen como lluvia. Entonces, ¿cómo es que Cristo viene con las nubes? ¿Cómo es que aquí dice que vi a alguien con un aspecto humano? Dice, vi a alguien con un aspecto humano y venía entre las nubes del cielo. Entonces, cuidado si las nubes del cielo, conforme ellos están mirando y conforme los traductores decidieron traducir diferentes términos que ellos usaron, todos decidieron traducir nubes. Pero vamos a ver ahora en otros libros a qué tal vez se refieren esas nubes. Ahora vamos a pasar a Isaías 19. Aquí este es un versículo increíble, donde se nos dice que hay una profecía sobre Egipto. E Isaías, oigan cómo habla, óigame. Dice, he aquí que Jehová va montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. ¿Cómo que Jehová va montado en una nube ligera? Yo pensaba que las nubes eran algo sobre lo cual tú no te podías montar ni apoyar. ¿Por qué? Porque es algo que si tú te apoyas en ello, te hundes. Entonces aquí dice que el ser al que él llama Jehová, dice, va montado sobre una nube ligera. Cuidado sí, a quien él determina que es Jehová aquí, va montado sobre una nave, y que él usa la palabra nube para describir aquello que él está mirando. Pero ahora vamos a ver la descripción de esas nubes, de que se habla desde el Nuevo Testamento, y que se usa la palabra nube para describir algo que recoge gente, se lleva gente, mueve gente, seres vienen montados en esas nubes. Y vamos a hablar con alguien que tuvo un acercamiento. Entonces, en Ezequiel 1, versículo 4, la Biblia dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Solamente traten de ponerse en los pies de alguien que nunca ha visto una nave, y está hablando de cómo viene, desde el norte viene una nube desplazándose. Pero ¿cómo que una nube viene desplazándose? Cuidado si esa nube no es una nube, sino es lo único con lo que los hombres de hace 2000 años, como Ezequiel, como Pablo, y aquí desde hace 3000, casi 3000 años, como Ezequiel e Isaías, describen a la nube. Dice aquí, y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso, un viento tempestuoso. Cuidado si es que viene algo que él no entiende, que viene electropropulsado, viene moviéndose rápidamente, viene desplazándose rápidamente, como hoy sabemos que las naves hacen, y él dice que es un viento, y dice, y una gran nube, o sea que venía algo tan grande que no era solamente un viento, sino que lo describe y lo compara con una nube que venía desplazándose. Y en otras escrituras vemos la misma nube recogiendo gente, moviendo gente, transportando gente. Ahora vamos a ver lo que nos dice el mismo Ezequiel en el mismo capítulo 1 sobre lo que él dice que venía como un viento y que era como una nube. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y mientras yo miraba a los seres vivientes, óigame, Ezequiel tuvo una visión
de una cosa increíble, de una nave que tenía ruedas dentro de ruedas, de lo cual ya yo he hablado en actualizaciones anteriores, que indudablemente son naves extraterrestres. Y dice, y he aquí que los seres vivientes corrían y volvían a ser como relámpagos. Miren este video que yo les estoy colocando aquí. Una persona de hace 3000 años ve esa nave posarse en la tierra, después ve a este ser que está saliendo de la nave, ve la nave que se desaparece con una velocidad increíble y después ve al ser que se desaparece. ¿Cómo lo va a describir? Con las palabras que él tiene. Dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y mientras yo miraba a los seres vivientes, oiga bien, a los seres vivientes que venían en esas naves, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. Note que él habla sobre una rueda, algo redondo que venía y aterrizaba al lado de esos seres vivientes que él está mirando. ¿Qué sabemos hoy? Conforme hemos visto nosotros mismos, muchos de ustedes que son miembros de nuestra iglesia virtual, que me han enviado los videos, que los han grabado ustedes mismos, que hemos visto que son videos por miles que hay en la internet, que hemos visto que son esas naves con las que tienen contacto y han tenido contacto cientos y cientos de pilotos de fuerzas armadas diferentes, de países diferentes. Una rueda, un platillo volador le llamamos nosotros. El versículo 16 dice, y el aspecto de las ruedas, o sea, de las ruedas que él vio, que él describe como ruedas, pero que eran naves, hoy lo sabemos. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, claro, dando vueltas y con todas las luces que tienen esas naves que hoy vemos. Él dice, él lo compara al color del crisólito, y aquí les estoy colocando qué es un crisólito y cuál es el color que adoptan. Y las 4 tenían una misma semejanza, y su apariencia y su obra era como una rueda en medio de otra rueda. Hubo una actualización en la cual yo les mostré a ustedes unas naves que se han fotografiado fuera de la Tierra y naves que se han recreado basado en esas descripciones de esas naves que se han visto. Y claro, esos platillos voladores se desplazan de forma tal que parece que es una rueda girando dentro de otra rueda, justamente como Ezequiel lo describe aquí. Y en el versículo 17 dice, y cuando andaban se movían hacia sus 4 costados y no se movían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. ¿Cuáles son esos ojos alrededor de las ruedas que Ezequiel, que no conocía las ventanillas que hoy vemos, que se describen en todos los platillos voladores? ¿Con qué él lo va a describir? Con ojos. Si yo miro este arbolito que está aquí, con esas luces, hace 3000 años, ¿cómo yo digo? Son ojos que parpadeaban, porque lo único que yo conozco que tiene como luz y parpadea y puede estar en un fuselaje como eso, son ojos. Hermanos, yo creo que no hay que seguir. Yo creo que es obvio lo que yo les estoy mostrando a ustedes aquí, que ensimismarse y negarse a la posibilidad de que desde siempre la carroza que se llevó Elías era una nave extraterrestre, que quien vino a recoger a Enoc fue una nave extraterrestre, que quien vino a recoger a Jesús fue una nave extraterrestre, que cuando venga Jesús a recogernos en las nubes y se parquee en las nubes, va a ser con naves extraterrestres, que lo que se va a llevar a los 2 testigos después de que físicamente sean asesinados, físicamente sean resucitados y físicamente sean llevados, sea una nave extraterrestre. ¿Por qué si hoy no tenemos ningún problema en creer que los ángeles caídos se desplazan desde donde ellos están hasta donde nosotros estamos en esas naves extraterrestres? No tenemos ningún tipo de reparo en creer que esa introducción a la existencia oficializada, hecha pública, todo ojo viéndola, de esa invasión alienígena que viene cuando los ángeles malos sean
echados del cielo y todos vengan a posar aquí en la tierra, y creemos que todos esos son manifestaciones de ángeles malignos, ¿por qué pensamos que esa tecnología lo tienen los ángeles malos y no la tienen los ángeles buenos? Porque esa tecnología está disponible para los ángeles malos y no para los ángeles buenos. Si los ángeles buenos son los ángeles de Dios, si esa tecnología tiene que estar disponible porque Dios le permitió que ellos desarrollen esa tecnología, ¿por qué nos encerramos? Algunos hasta albergan que hablar de este tipo de cosas minimiza de alguna forma a Cristo y minimiza de alguna forma a Dios. No, lo que hace es que lo minimiza a usted y en su capacidad de creer que todo es posible para Dios y que nada está más allá de su alcance, y que el mundo, como yo digo en la actualización 52 y después reitero en varias actualizaciones, el mundo de Dios, el mundo donde está Cristo, óigame, sentado a la diestra del Padre, el mundo donde están los ángeles que se desplazan, pasan tiempo para llegar de un lugar a otro, traen mensajes, son capaces de ser alimentados, de beber, de tomar, de lavarse de los pies, son capaces de lucir tan y tan físicos que los homosexuales quisieron acostarse con ellos, son y tan físicos que vinieron a estar con el cuerpo de Jesús, y cuando Jesús fue resucitado, ellos mismos le hablan y son capaces de escuchar e interactuar con los seres humanos, y les dicen que el cuerpo de Jesús fue llevado, y vemos el cuerpo de Jesús que obtuvo una fisicalidad que entendemos que será la nuestra, la que tendremos cuando se nos sea dado un cuerpo glorificado, y al mismo tiempo era una fisicalidad que era capaz de traspasar paredes, pero que era capaz de comer, de beber, de montarse en una barca, de hablar con los discípulos, de escucharlos. ¿Por qué nos negamos a entender que esa fisicalidad, allá donde vamos a vivir, que Jesús dijo, no estén desesperados, porque donde yo me voy, a donde yo me voy a preparar morada para ustedes, por así decirlo, apartamentos, para que cada uno en su fisicalidad tenga una vida con cierto tipo de privacidad? ¿Por qué nos negamos a entender que cuando nos vayamos vamos a estar máximo 7 años en el cielo con el Señor, y regresaremos con Cristo a gobernar y a vivir en la tierra por 1000 años, a interactuar con seres humanos, a cargar cosas, a mover cosas, a vivir en un mundo todavía caído, todavía gobernado por las leyes de la naturaleza? Aunque nosotros ya tendremos ese cuerpo, podremos interactuar con ese mundo. ¿Por qué nos negamos a entender que con ese mismo cuerpo entonces vamos a vivir en el cielo verdadero, que es la nueva tierra y el cielo nuevo, donde Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Por qué nos negamos a entender que no tiene que ser eso espiritual, como que si usted le echa agua, nos echa agua encima, el agua se va a botar y nosotros vamos a vivir flotando en una nube? Eso es tener una mente corta y no entender que de la misma forma en que cuando Dios le presentó a Job, tomó fisicalidad para que un ser físico pudiera entenderlo, pero Dios, desde la fisicalidad de ese torbellino, le dice a Job, ¿por qué no miras mi creación? Mira Behemoth, mira Leviatán. Dios iba a usar el nombre que hoy usamos. No, de la misma forma en que los traductores en aquel tiempo, cuando se tradujo la versión Reina Valera, cuando se tradujo la versión Caseidoro y Reina, cuando se tradujo la versión Septuaginta, cuando se tradujo la versión Vulgata, cuando se escribió eso, no había terminología que se comparara con la terminología científica que usamos hoy. ¿Por qué nos negamos a entender que en aquel tiempo Dios está hablando claramente de dinosaurios de la tierra y de plesiosaurios, dinosaurios del agua, que botaban fuego por la boca? Y nos negamos a entender que Dios está hablando claramente de dinosaurios, y por eso, porque Dios no dijo dinosaurio como lo usamos hoy, que es una invención de la ciencia, decir dinosauria, que significa reptil terrible o reptil gigante, y porque no se usó la terminología que usamos hoy, por eso Dios no habla, la Biblia no habla de dinosaurios. Entonces, porque la Biblia habla de que una nube fue quien transportó, que una nube fue la que vino, que una nube vino con él, que una nube era como una rueda dentro de una rueda cuando Ezequiel pudo verlo de cerca, que en esa nube, que era como una rueda dentro de otra rueda, venían seres vivientes que eran capaces de moverse como un rayo así. ¿Por qué no somos capaces de albergar la posibilidad de que esas nubes de que se habla es el mismo caso de los dinosaurios? No había forma de decir una cosa que no se había inventado. De la misma forma, los profetas
y las personas que hace 2, 3 mil años vieron esas nubes, vieron ese viento, vieron esas ruedas transportadas por seres vivientes, no entendían, no podían expresar, no podían utilizar la terminología que usamos hoy. ¿Cuál es la terminología que usamos apenas hoy, que hace apenas meses que los gobiernos admitieron que han tenido contacto con esas ruedas, que una dentro de otra se desplaza con una forma que nosotros ni entendemos, a la velocidad de la luz, así como este video que les estoy mostrando aquí? Hermanos, ¿por qué no cerramos? Mire, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice que va a ser el arrebatamiento? Que los que estemos aquí en la tierra, o los muertos en Cristo que murieron ya, o los que estemos vivos, de alguna forma nos revestiremos de algo que nos va a sacar de la tierra. Dígame, ¿cómo abduccionan los ángeles malos, que hoy conocemos que son los ángeles caídos, los extraterrestres, cómo llevan desde la tierra hasta sus naves a la gente que ellos abduccionan? ¿Cómo se los llevan? De alguna forma, revistiéndolos de una capacidad de forma tal que la gravedad no tenga poder sobre su cuerpo, sobre su masa, sobre su fisicalidad, sobre sus moléculas, y se van en una luz y son abduccionados. De esa misma forma, usando esa misma metodología, pero con naves gigantescas, Cristo va a venir, como dice la Biblia, que vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Vendrá con las nubes a buscar a su pueblo. Cuando venga en la segunda venida, vendrá con las nubes y todo ojo le verá. En el arrebatamiento vendrá con las nubes, se parará en las nubes y allá nos iremos a reunir con él. Hermanos, despertemos, por favor, y leamos la palabra de Dios, que es inmutable. La palabra no cambia, lo que dice ahí no cambia, pero la forma de nosotros interpretarlo tiene que cambiar. Como hoy tantos de ustedes están dispuestos a albergar la posibilidad muy cierta, muy veraz, muy fidedigna, de que Behemoth y Leviatán son dinosaurios. De la misma forma alberguen que esas nubes son naves extraterrestres, hermanos. Y cuando decimos extraterrestres, no estamos hablando de su concepto de extraterrestre, estamos hablando de algo, de un ser, de una nave, de un ser, de algo que viene más allá de la tierra, extraterrestre. Que hoy sabemos que si los ángeles malos tienen capacidades como esas, ¿por qué los ángeles buenos no? Así que, hermanos, yo entiendo que esta actualización es fascinante, nos prende un bombillito y de la misma forma no minimiza en nada lo que Cristo ha preparado para nosotros. Esas mansiones, esos lugares que Cristo fue a preparar para nosotros, nosotros los disfrutaremos para siempre en la presencia de Dios, ya sea porque nos vayamos así como una luz, como un relámpago, o porque seamos transportados en una nube que termine siendo una gran nave nodriza. A mí no me importa eso, pero tampoco puedo cegar mi mente a la posibilidad de que seamos transportados en naves inmensas desde este lugar hasta el lugar donde está el Señor. Así que, amados hermanos, como ustedes ven, la revelación de Dios es progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos progresando, aunque la revelación de Dios es inmutable. Nosotros somos los que progresamos, y conforme progresamos entendemos que el sello de la bestia no es 666 pegado aquí. No era un sello tal vez como se pensaba cuando se desarrolló el código de barra, sino que tal vez sea un microchip. Ustedes ven, progresivamente vamos mirando hoy más claramente que lo que fuimos capaces de ver ayer. Así que, amados hermanos, si a usted le gusta este material, suscríbase, dele like a este material, déjenos sus comentarios respetuosos, y si son respetuosos, nosotros nunca lo vamos a borrar, porque vemos que auténticamente usted está buscando entender como nosotros pensamos que hemos entendido. Así que el doctor Daulio Ureña para la actualización 211. Bendiciones.